Vale, voy a llamar y voy a poner en manos libres para que lo escuchéis. Muchos de vosotros os interesa esto seguro. Soluciones Eléctricas El Cañazo, dígame. Hola, buenos días. Le llamaba para preguntar sobre los dispositivos Free Energy. Sí, tenemos un amplio catálogo de dispositivos de energía infinita o Free Energy. Qué bien, es que con la subida del precio de la luz quería instalar energía infinita en mi casa. ¿Eso es posible? Actualmente contamos con los más modernos y eficientes generadores de energía infinita y limpia. O sea que además de conseguir suministrar toda la energía necesaria a mi hogar, también estaré cuidando del planeta. Efectivamente, con cero emisiones contaminantes. No sabe cuánto me alegra escuchar eso. ¿Y qué precio tienen esos dispositivos? Eso depende de sus necesidades, pero el más económico cuesta 30 euros, que es ideal para la iluminación. Luego tenemos una gama media que ya puede conectar electrodomésticos. Este cuesta unos 150 euros. Y por último, el más potente, capaz de generar 1,21 gigavatios de energía con un valor de 499 euros. Válgame Cristo. ¿Y qué componentes o qué combinación de componentes forman esos dispositivos? Pues los más normales son motor con motor, imán con bobina, imán con motor, y el más nuevo es bujías con bobina. Me interesa mucho el de motor con motor. ¿Cuándo podría comprarlo? Si lo desea, ahora mismo le mando el enlace y entra en nuestra plataforma, la Tip Web, donde le abrirá una TPV virtual. Pues muchas gracias. Es un placer hablar con gente tan simpática y profesional como ustedes. El placer es mío y no olvides activar el antivirus e introducir todos los datos de su tarjeta de crédito, incluido el PIN, para que la compra pueda realizarse con éxito. Así lo haré. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Adiós. Adiós. Pues ya lo habéis escuchado, realmente hay empresas que venden estos dispositivos. Vamos a intentar hacer uno a ver si funcionan. Pues aquí tenemos un motor, de hecho lo conectaremos a otros motores para hacer, realmente vamos a hacer una prueba si es posible o no es posible, pero todo ello midiendo. Lo primero que haremos es saber el voltaje al que funciona este motor, y este motor ya os aventuro que funciona con un máximo de 24 voltios. De hecho, ese es su valor de trabajo normal, aunque puede trabajar a menos voltaje. Su voltaje es ese, 24 voltios, y consume en vacío algo más de 100 miliamperios. Luego, si le ponemos carga, tendrá un consumo mayor, pero inicialmente es bastante eficiente. De hecho, es un motor bastante caro, ya que se suele usar, una de sus utilidades es para aviones de aeromodelismo, así que imaginaros la potencia que es capaz de generar. Pero vamos a intentar revertir su funcionamiento normal, que es la de lo alimento y gira el rotor, a giro el rotor y a ver cuánto voltaje genera, usarlo como si fuera un dinamo. Y para hacer girar a muchas revoluciones por minuto he usado la Dremel que estáis viendo. Conectamos el polímetro en voltaje y vemos que empieza a suministrar. Si está negativo, no os preocupéis, es porque puse las sondas al revés. Y comienza con poco, pero llega a alcanzar 56 voltios en continua. Por lo tanto, es capaz de generar bastante voltaje. Vamos a ver si podemos alimentar un motor con lo generado por el otro. Damos vueltas y efectivamente ese voltaje se transmite de un motor, el que estamos utilizando como dinamo, al motor que estamos utilizando como motor normal. Por lo tanto, digamos que el alma del Free Energy está aquí. Es, con la ayuda de un motor, generar voltaje para alimentar el otro motor, que generará voltaje para el primer motor, y así se cierra el círculo e inicialmente tendríamos energía infinita, ilimitada y movimiento perpetuo.
pero esto es en la teoría. Vamos a demostrar que en la práctica esto no puede funcionar, ya que hay pérdidas de energía, ya sea en el carboncillo, las escobillas con el propio rotor, o con los propios rodamientos internos del motor, o con los propios cables por donde pasa la electricidad. De hecho, hay un montón de pérdidas de energía que se van a ir incrementando cada vez que vayamos poniendo más motores. He puesto varios para que veáis amplificado, digamos, el problema, pero con dos pasaría lo mismo. De lo que genera el primer motor a lo que genera el segundo, que le llega al primero, que retorna al segundo, se genera ahí una cascada de pérdidas que al final se detiene la maquinaria. Vale, aquí tenemos nuestro invento que se basa de 7 motores eléctricos de corriente continua, más uno que va a ser el que haga de generador, y a ver qué caída de tensión hay en cada punto, en cada conexión de cables, que es donde vamos a poder medir y ver realmente que es inviable este sistema autoalimentado, ya que de lo que genera el primer motor a lo que genera el último no podría cerrarse el circuito y volver a ser todo alimentado. Así que en el primer motor hay exactamente 21,1 voltio. Vamos al siguiente punto. Hay 17,8. Vamos al siguiente punto. Hay 15,6. Y vamos al último punto. Y hay 14,7. 14,8. Así que del primer motor al último motor hay de 21 a 14, hay 7 voltios de diferencia. Si ha perdido 7 voltios, por lo tanto este último motor, si volviera a alimentar al primero, volvería, después de pasar por todos los motores, a haber de nuevo otra caída de energía. Así que al final terminarían parándose los motores, ya que caída tras caída tras caída tras caída no habría suficiente energía como para poder mantener el sistema. Así que no os dejéis engañar, no existe, pero ya no motor con motor, sino bobina con imán, imán con bujía, bujía con motor y bombilla. Es que me da absolutamente igual. No existe la energía libre, y todos los vídeos que hay de energía libre, los dispositivos, vamos, extravagantes, que es que realmente son la cosa más simple del mundo. Es como que has cogido la caja de herramientas, has empezado a unir bobinas con imanes, con motores, con bombillas, una placa de circuito impreso con algún componente como condensadores, lo has dejado todo ahí medio apañado para que tenga una imagen como de algún dispositivo sacado de una nave extraterrestre o algo así, pero nada más lejos de la realidad. No os dejéis engañar, la energía infinita no existe. Así que si te ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.